Y los candidatos a presidente se definen, se juegan sus últimas cartas en minuto 1, en este supermartes. Miriam Bregman enseguidita aquí en el atril de Cara a la Sociedad. Repasamos, tanto para Miriam, para Sergio Massa, que ya está aquí también en nuestros estudios, cómo es la metodología de esta sección. 2 minutos iniciales para que digan a ustedes por qué hay que votarlo a ellos. Las preguntas de los integrantes de Minuto 1, preguntas de la gente a través del hashtag candidatos en Minuto 1, 2 minutos finales. Y la pregunta que en este caso le dejará Miriam Bregman para Sergio Massa. Bienvenida, Miriam, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gustazo como siempre, ¿eh? Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, Miriam, tus 2 minutos a esta cámara porque hay que votarte el próximo domingo. Bueno, comienzo contándoles que vengo del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias y la verdad es que lo que vimos en Bariloche es parte de lo que quiero transmitirles, porque después de una intensa campaña hecha a pulmón, con mucha militancia, lo que vimos es un reconocimiento porque en los debates presidenciales y durante toda la campaña, desde la izquierda, desde nuestra fórmula con Nicolás del Caño, fuimos los únicos, las únicas, que pusimos en debate la agenda de las mujeres, que nos pusimos claramente del lado del pueblo de Jujuy, que lucha contra el extractivismo y en defensa de las comunidades originarias que están siendo atacadas, que dijimos claramente que no hay salida para nuestro país con el Fondo Monetario, exponiendo en el debate esa discusión, siendo la única fórmula que expuso claramente esa situación del Fondo Monetario, contando la historia hacia dónde nos ha llevado siempre el Fondo Monetario en nuestro país, y también planteando los derechos y las peleas que tenemos por delante. Así que en este encuentro fue un lugar donde recibimos esa vuelta que a veces se pierde en decenas y decenas de notas, de medios que intentan ocultar que de cara al 22 de octubre, este próximo domingo, hay 5 fórmulas y que no tenés que resignarte ni elegir a salvadores individuales, que votar al Frente de Izquierda Unidad, que votar la fórmula que integro con Nicolás del Caño, es un voto para prepararse para lo que viene, es un mensaje contundente de que somos muchos, que somos muchas, los que no queremos seguirle pagando al fondo con el hambre del pueblo, las que queremos pelear por nuestros derechos que están siendo atacados y también que la juventud tiene que tener un futuro y ese futuro no va a venir de la mano de nadie que se propone como alguien que defiende los intereses del poder económico, por eso le dijimos que era un títere de ese poder. Miriam, gracias por tus minutos iniciales y me tomo de esto último que justamente decías vos en el debate, que con una simple frase que fue en su momento en el primer debate, eso de gatito mimoso del poder, ¿crees que has ayudado no solamente con eso, sino muchas veces lo hablamos con vos, a desnudar cuáles son las verdaderas intencionalidades de estos candidatos? Sí, por supuesto, cuando estaba ahí arriba en el debate uno no se da cuenta en ese momento, pero apenas bajé, salimos a la calle y al rato estábamos comiendo algo con mis compañeros y compañeras del Frente de Izquierda y se acerca una mamá de Santiago del Estero y me dice: Miriam, te agradezco porque mi hijo pensaba votar a Milei y después de que vos lo graficaste tan bien, que era un títere del poder económico, un gatito mimoso, creo que fue lo que le dije en ese momento, él lo repensó. Y después del segundo debate recibimos muchos mensajes en ese sentido porque tratamos de demostrar que es negacionista del cambio climático, que niega que existan los femicidios, es decir, distintas cuestiones que a veces, como digo, en los vorágines de los medios, de los videos, de los 30 segundos de TikTok queda perdido. Por lo menos fue una de las cosas que yo tuve muy presente durante los 2 debates, que es hablarle a esa juventud que no se confunda, que a la vez que la llamo a pelear, que no se resigne, que no elija siempre lo menos malo, que tiene que plantearse una salida para adelante, que para cambiar esta historia
también le digo, ojo con los salvadores individuales, y había que exponerlo, porque la verdad que eso lo hemos hablado varias veces con vos, Gato, se lo exponía poco, se naturalizaba. Hay como un baile permanente alrededor de la agenda de los libertarios, que ya es, viste, cualquier locura que dicen hay que salir a hablar de eso. Bueno, creo que los debates sirvieron mucho para exponer sus ideas, que como le dije, no son nada nuevo, sino que son la vieja derecha, un poco despeinada y con campera de cuero. Ariel Sack, tu pregunta. ¿Cuál es el plan de seguridad que aplicaría Miriam Bregman a nivel nacional si fuera presidenta? Bueno, ese fue uno de los puntos del debate y también lo tomé como un desafío, ¿no? Porque siempre dicen la izquierda no quiere hablar de la inseguridad y yo lo planteé claramente. ¿Cómo no vamos a querer hablar de temas cuando vivimos en un barrio como cualquiera? No como otros que viven en barrios cerrados. Entonces, para nosotros es un desafío. Lo que pasa es que siempre se hace demagogia punitiva. Yo se lo dije a Patricia Bullrich, usted vive prometiendo penas, ha creado una verdadera inflación penal y no puede mostrar un solo resultado. Entonces, nosotros lo encaramos desde otro punto de vista, claramente. El delito organizado, el gran delito, comienza desde arriba. Por eso yo empecé señalando todo el andamiaje jurídico que desde la Ley de Entidades Financieras de la dictadura militar se ha ido dictando en nuestro país, que sirven para el blanqueo y el lavado. Si vos no empezás atacando por ahí arriba, siempre te vas a agarrar con el último eslabón de la cadena. Entonces yo planteé una serie de legislaciones, entre ellas la Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas, que cuando se trató en el Congreso, año 2016-2017, yo me opuse terminantemente y nos decían, pero ¿cómo? ¿No quieren favorecer a los emprendedores? ¿Se acuerdan que en el macrismo estaba ese discurso del emprendedurismo? Una palabra hasta difícil de pronunciar. Y parece que no era para los emprendedores la ley, porque al día siguiente que se aprobó esa ley, en Rosario casualmente aparecieron, incluso desde las cárceles, la constitución de, en algunos lugares, 40 de esas sociedades. Entonces, los monos los usaron. Claro, o empezás a discutir claramente ese andamiaje que permite el gran delito, o estás en otra. Y después, por eso, yo puse un ejemplo de un pibe Rosario que me contó, me dice, mirá, yo trabajo en una metalúrgica, pero a los pibes del barrio le ofrecen más como soldaditos de la droga que lo que yo gano. Entonces, o discutís las discusiones estructurales de este sistema que han llevado a una precarización total del trabajo, a que la juventud solo trabaje sin derechos, sin aguinaldo, sin vacaciones, o la verdad, de nuevo estás haciendo demagogia, prometas lo que prometas. Pedro Briguer. Buenas noches, Miriam. Yo soy Buenas muy noches. cauto siempre con la lectura de las encuestas. Los dos últimos procesos electorales fueron muy sorpresivos en América Latina. Bernardo Arévalo estaba en la cola de las encuestas en Guatemala, entró al balotaje, hoy es el presidente electo. Daniel Noboa en Ecuador, nadie le prestó demasiada atención, entró al balotaje y es presidente electo. Hago esta introducción pensando en que, me imagino que ustedes están pensando que también entran al balotaje y que vas a ser electa presidenta. Por lo tanto, dos preguntas concretas respecto a esto. Mencionas mucho el FMI. Sí. Bien, concretamente, Sí. ¿qué vas a hacer una vez que asumas la presidencia respecto al Fondo Monetario Internacional? Y la segunda pregunta, tal vez ligada a esto, dado que es muy probable que no tengas mayoría en las dos cámaras, ¿cómo vas a hacer para generar consenso con otras fuerzas políticas que no se dicen de izquierda, pero que vas a necesitar el apoyo de ellas, consensuar, negociar para poder gobernar? Mira, sí, las dos preguntas tienen que ver, porque yo creo que lo del fondo es el tema central que tiene hoy nuestro país y nosotros siempre planteamos la ruptura con el fondo. Y no solo eso, sino que cuando se discutió el acuerdo en el Congreso Nacional y Sergio Massa fue el que garantizó que ese acuerdo se apruebe, nosotros se lo dijimos claramente. Le dijimos que el acuerdo no solamente era en perspectiva recesivo, sino que era altamente inflacionario. Y fue lo que pasó. Ahora nos dicen, ah, sí, es inflacionario y todo el mundo lo reconoce. Pero esas consecuencias la paga el pueblo trabajador, la paga lo que todos los días eso labura. fue el pasado. ¿Qué haces si No, sos no, presidenta? voy a eso porque a veces cuando la izquierda dice, Pedro, y vos lo sabés, que hay que romper con el fondo, te dice, pero mirá las catástrofes que nos van a venir si rompemos con el fondo. Las catástrofes vinieron por cumplir lo que siempre dijo el fondo. Así fue en el 89, así fue en el 2001. Entonces hay que romper con el fondo, hay que desconocer la deuda, que no solo es ilegítima, es ilegal. Es una estafa. Ahora lo dice hasta la AGN, que es ilegal. Entonces es una deuda que es ilegítima, que es ilegal, y hay que buscar la solidaridad de los pueblos del mundo. Vos hablabas de lo que pasa en América Latina.
podríamos buscar en otros lugares. Pero yo creo que Argentina debería encabezar, nuestro pueblo debería encabezar, para tener la fortaleza suficiente, la búsqueda de solidaridad en todos esos pueblos que hoy están sufriendo a costa de estos organismos multilaterales que no son organismos que te dan un préstamo a cambio de determinada cosa. Son mecanismos de dominación. Lo del fondo es un mecanismo de dominación. Por eso pasa al día siguiente de las PASO, Massa devalúa por exigencia del fondo. Bueno, está claro que está condicionando absolutamente la política económica de la Argentina y, como te digo, en la historia de nuestro país ya lo vimos muchas veces. Hay que romper con el fondo y hay que salir a pelearla. No tenés manera de enfrentarte a un poder tan grande sin eso. Lo que tenemos a favor no solo es poder buscar la solidaridad de otros pueblos, la solidaridad también en nuestro país, que podríamos ser muchos más los que nos movilizáramos y enfrentáramos al fondo, sino lo que te digo, que hay doctrina internacional, como la doctrina de la deuda odiosa, que incluso hasta Estados Unidos la ha utilizado alguna vez, México la usó 3 veces, otros países la usaron varias veces, donde claramente en las condiciones que tomó, ya cierro, en las condiciones que tomó el crédito Mauricio Macri se demuestra que es ilegal y que Argentina podría ir a un desconocimiento soberano cumpliendo las normas del derecho internacional. Bien, Andrés Lerner, tu pregunta. ¿Qué tal, Miriam? Buenas noches. Arrancaste tu exposición hablando justamente del encuentro de mujeres. Estaba pensando en el último debate presidencial en donde Javier Milei negó la existencia de una brecha salarial de género. Sí. Y bueno, justamente al otro día le dieron el Premio Nobel de Economía a una mujer que se dedicó toda la vida a estudiar esa cuestión. ¿Cuál sería tu política concreta para achicar la brecha de género? Bueno, primero decirte que Milei tiene mucha suerte para la desgracia, ¿no? Porque dice una cosa y al día siguiente le dan el premio Nobel precisamente a la persona. O sea que todas las cosas que dice no las puede sostener. No fue muy oportuno ese premio Nobel para Javier Milei. Mirá, yo creo que hay que pelear por una igualdad real, que es lo que se discutió mucho en este encuentro, ¿no? Hay una situación legal, porque legalmente, supuestamente, somos todos iguales ante la ley, pero eso al revés de lo que dice Milei. Milei dice, si las mujeres ganaran menos, se contratarían más mujeres. Bueno, eso es una burrada total, porque en cualquier lugar que vos haces un estudio se demuestra que hay una brecha muy grande. Incluso durante el último año, que ese también es un reclamo para el candidato que viene después, para Sergio Massa, durante su gestión como ministro de Economía, aumentó la brecha salarial. Entonces, esas son algunas de las discusiones profundas que nos debemos en la Argentina y hay hechos concretos de la realidad concreta que la producen. Por ejemplo, las tareas de cuidado. Las mujeres siempre tienen que hacerse cargo, mayoritariamente, en un altísimo porcentaje, de las tareas de cuidado de niños, de adultos. Eso lleva también que en los lugares de trabajo prefieran que vayan varones. Es decir, hay muchas cuestiones. A la salida de la deuda de la pandemia, se vio claramente como quienes habían tenido que dejar mayoritariamente los trabajos durante la pandemia para hacerse cargo de las tareas del hogar y cuidado de niños y adultos mayores habían sido las mujeres. Los puestos de trabajo que se recuperaron fueron puestos de trabajo mucho más precarios que los que existían antes. Entonces, eso también lleva a que las mujeres queden en peores condiciones. Ni que hablar de un tema que en el encuentro se hablaba mucho, de aquellas mujeres que trabajan en los barrios, que están a cargo de comedores populares y demás, que fue algo que se charló bastante, sobre todo en la calle, ¿viste? Cuando te vas encontrando con mujeres que te comentan que llega la edad de jubilarse, no tienen aportes, quedan en una situación muy, muy endeble. Entonces, discutir el sistema jubilatorio, que la Argentina está perjudicando claramente a las mujeres, 9 de cada 10 no se puede jubilar si hoy no accede a una moratoria, más todos estos temas que fui mencionando son parte de una lucha que evidentemente tenemos que retomar las mujeres en la calle. No se soluciona con la mera creación de un ministerio, sino que es parte de una pelea que tenemos que volver a tomar con lucha y con organización, como siempre hemos conquistado nuestros derechos. Rosario. Miriam, buenas noches. Hablabas también al principio de que hay 5 fórmulas, aunque muchas veces se invisibilicen. Quizás su principal enemigo político en estas instancias es lo que llamamos el voto útil, ¿no? La gente pensando en a quién va a votar porque creen que no vas a llegar a la presidencia, entonces es tirar el voto. ¿Por qué no es tirar el voto acompañar a la izquierda? Muy buena pregunta. Porque no estamos en un balotaje. El 22 de octubre hay 5 fórmulas y creo que es el momento de votar con convicciones, votar con tus valores, y no es lo mismo el resultado que obtenga la izquierda, de ningún modo.
De ningún modo. Creo que es un mensaje político contundente el que hay que dar el 22 de octubre, porque para mí lo más útil, utilizando la palabra que vos mencionabas, es mostrar que somos muchos, que somos muchas los que estamos en contra de seguirle pagando al fondo con el hambre del pueblo, que somos muchas las que vamos a defender los derechos de las mujeres, que somos muchas las que vamos a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y nos vamos a oponer con toda nuestra fuerza frente a cualquier ataque. Eso lo ve cualquiera, que cuando te despiden, que cuando te atacan un derecho, los que estamos somos siempre los militantes de la izquierda. Entonces creo que es muy importante discutir ese punto porque se quiere mostrar, bueno, viste, hay 1 o 2 candidatos, a lo sumo 3. No se apuren. El 22 de octubre recién son las elecciones primarias. Ahí tenés que votar con tus convicciones, ahí tenés que dar un mensaje político de qué querés para nuestro país. Y nosotros creemos que hay que cambiar esta historia, que hay que terminar con que todos los candidatos son cómplices o sometidos al Fondo Monetario y a las políticas del poder económico. Entonces, creo que es muy importante no resignarse y, como dije también al principio, no creer este cuentito de los salvadores individuales. 2 preguntas de nuestros televidentes a través de la red social Twitter. Candidatos en minuto 1, Juan Pablo Cabañaro. Candidatos en minuto 1, Miriam Bregman. ¿Qué proyectos tienen para fomentar el ahorro en moneda nacional? Los laburantes también necesitamos estas propuestas. Bueno, es la discusión del momento porque claramente entre la política del gobierno de Alberto Fernández y sus ministros de Economía que han vaciado el Banco Central, a pesar de que la Argentina tuvo los 3 primeros años de este gobierno, 48.000 millones de dólares de superávit, está vacío. Y que le han dado dólar preferencial a quienes después hacen todo tipo de maniobras, especulaciones, maniobras con las importaciones, etcétera, etcétera. Creo que es una de las discusiones centrales que tenemos en este momento, por eso desde la izquierda siempre proponemos la nacionalización del sistema bancario, un sistema bancario estatal nacionalizado bajo control de los trabajadores, porque es importantísimo proteger el ahorro de quienes viven en nuestro país, de quienes no viven especulando, porque los millonarios se la pueden llevar afuera, un paraíso fiscal, viste que después aparecen las listas, o protegen a algún familiar para que después blanquee y lo pueda traer. Ellos tienen todo tipo de maniobras, pero la clave hoy es proteger el ahorro nacional y proteger esos ahorros. Esto va acompañado obviamente de otras medidas, yo lo planteé en el debate, alrededor, no recuerdo cuál es de los puntos, creo que en el punto de economía, la importancia de nacionalizar el comercio exterior. No puede ser que 4 cerealeras se te sientan arriba los hilo bolsa y te manejan el valor del dólar, te arman corridas o un par de especuladores. Entonces creo que desde la izquierda siempre hemos planteado medidas claramente de defensa nacional para proteger a los ahorristas, porque el otro día en una entrevista me preguntaban eso y yo les contestaba, le digo, mirá, si hay alguien que se ha quedado con los ahorros de la gente no ha sido la izquierda, han sido los bancos, ¿viste? Porque siempre acá te crean todos los fantasmas. Entonces lo que no puede volver a pasar en la Argentina es que los bancos y los banqueros se llenan de dinero, se quedan con los ahorros de la población y el que estuvo ahorrando toda la vida se queda sin un mango. Otra de las preguntas de los televidentes, Jorge, candidato al minuto 1, pregunta, ¿a quién votaría Miriam si hay balotaje y no estuvieras? Bueno, esa discusión hay que hacerla después del 22 de octubre. Ahora hay 5 fórmulas y nosotros queremos que la izquierda tenga una muy buena participación por los motivos que expresé antes, así que seguramente estaré acá para charlar de eso después del 22 de octubre, cuál será la postura. Bien, Miriam, tenés que dejarle una pregunta a tu cámara, a Sergio Massa, que va a venir ahora en unos minutos más. Bueno, le dejo una que tiene que ver un poco con lo que estuvimos hablando, lo que preguntaba Pedro. El Fondo Monetario le exigió una devaluación que realizó al día siguiente de las PASO y que produjo que por los 2 meses siguientes haya una inflación de más del 12%. Ya sabemos que para después de las elecciones vienen más tarifazos. Por eso le quiero preguntar si después del balotaje el Fondo Monetario le pide una nueva devaluación, si la va a realizar. Bien, Miriam, tus 2 minutos finales a la cámara para decir lo que le quieras a los televidentes. Bueno, gracias por invitarme a participar.
Quiero reafirmar lo que les estaba diciendo, que tenemos un desafío muy grande de acá hasta el domingo, que tenés que tomar esta campaña en tus manos, que necesitamos que te sumes y nos ayudes a fiscalizar. En La Izquierda Diario pueden encontrar todos los lugares donde vamos a estar en todo el país organizando esa fiscalización para defender el voto del Frente de Izquierda Unida, que es muy importante, porque tiene que ser un mensaje contundente de que no somos ni cómplices ni sometidos, ni cómplices ni sometidas, que las mujeres tenemos mucho para decir y que, como se vio en el debate, si el Frente de Izquierda no estaba entre esos 5 candidatos, había muchísimos temas de esos que te interesan todos los días, de esos que peleas todos los días, que no iban a estar. Entonces creo muy importante que nos acompañes con tu voto, que tomes la campaña en estos días que quedan en tus manos y que mostremos que hay otra salida, que hay una salida para que no la paguen la crisis una vez más los que se levantan todos los días a trabajar, que no puede ser que la crisis siempre la pague el pueblo trabajador y los de arriba salgan impunes. Así que muchas gracias. Gracias, Miriam, ¿eh? Saludo, que lo veo que está el Chipi Castillo acompañándote. Ah, bueno, mira, me queda un tiempito, entonces Mirá, puedo decir en el minuto que me queda Sí, la señora. importancia también de que haya más diputados y legisladores de izquierda, ¿no? Eso lo pueden ver todos los días. Lo importante que ha sido en estos tiempos, también de negacionismo dentro de la Cámara de Diputados, de pelear contra el Fondo Monetario, la importancia que tienen los diputados y diputadas de izquierda. Así que esperamos que nos acompañen. Gracias, buen dirigente. Además, el Chipi. Un gran compañero. Sí, gracias, Miriam, como Gracias. siempre. Gracias, siempre venir.